Pero el origen de una vida solo está en Dios y reconocer que no hay ningún niño que sea plan B es importante. Aunque sea plan B de tu familia, ese niño no es plan B de nadie, de Dios no es. Wow. Tomar en cuenta tu sistema de apoyo es muy importante. Criar hijos no es un proyecto solitario nunca. Nunca, ni por la vía biológica ni por la vía adoptiva, un hijo trae la tarea de saciar tu necesidad. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar buscando la adopción como solución a un problema que no le corresponde al niño. Uno de los milagros más hermosos que uno puede vivir es adoptar a un niño. Uno se pregunta, ¿estará mi familia lista para adoptar? ¿O cómo preparo a mis hijos para la adopción? Bienvenido a Enfoque a la Familia. Hablaremos de este tema con una especialista, alguien que no solamente acompaña a otras familias, sino que también es madre de 2 hijas adoptadas. Me refiero a Aisha de López, guatemalteca, diseñadora gráfica, escritora, vocera de la Alianza Cristiana para los Huérfanos en América Latina, autora del libro Para Siempre, lo que la adopción nos enseña sobre el corazón del Padre, coautora del libro infantil de ¿Quién soy?, una historia impresionante de adopción escrita para niños, y ha publicado últimamente su libro más reciente, Te quiero para siempre, un libro ilustrado para niños con un relato hermoso sobre la historia del rey David, que restituye a un descendiente de Saúl, Mefiboset, quien se considera a sí mismo como un perro desechado, porque de niño había sufrido una lesión cuando la que lo cuidaba corrió y se lesionó sus piernas y creció con el miedo de que David quisiera asesinar a los descendientes de Saúl. Pero qué hermoso de llevar aquel lugar de marginación a sentarse en la mesa del rey. Fue amado, restituido. Este libro eh, creo que usted lo va a disfrutar porque es la historia de todos nosotros. Así es que Aisha, bienvenida a Enfoque a la Familia. Gracias, gracias por tenerme otra vez. Qué feliz me siento, de verdad, muy en casa. ¿Cómo se prepara una familia para la adopción? En realidad empieza con el Señor incomodándote, Mm, con el Señor incomodándote de una manera o de la otra. Algunas familias, Dios las guía por el camino de la infertilidad para que ujú. consideren la adopción. Y no es que sea plan B de Dios, es plan A de Dios. Siempre, siempre, toda vida es originada en el corazón de Dios, para la gloria de Dios. Y el cómo llegamos a una familia puede variar, Claro. pero el origen de una vida solo está en Dios y reconocer que no hay ningún niño que sea plan B es importante. Aunque sea plan B de tu familia, ese niño no es plan B de nadie, de Dios no Wow. es. Y eso ahí empezamos con la preparación, ¿verdad? Creo que algo importantísimo que necesitamos reconocer es, necesitamos hacer el trabajo de examinar nuestras motivaciones, nuestro corazón, porque nunca, ni por la vía biológica ni por la vía adoptiva, un hijo trae la tarea de saciar tu necesidad. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar buscando la adopción como solución a un problema que no le corresponde al niño, ¿verdad? Hay ¿Cómo cuáles? ¿Como problemas sole matrimoniales, por ejemplo? por ejemplo, si pensamos que el niño va a traer alegría y Ujú. entonces yo voy a adoptar porque eso es lo que nos falta en la vida. Y resulta que los niños por adopción, como cualquier ser humano, somos complejos y traemos heridas, pero cuando hay un abandono, cuando hay trauma de por medio, aún si es una adopción, como en Estados Unidos, que hay adopciones abiertas en donde la madre biológica incluso escoge la familia que va a adoptar a la Ujú. criatura y tú estás ahí en el parto y te entregan al niño en el hospital, aún allí vas a tener que lidiar con la complejidad del duelo de no haber crecido con tu familia de origen, ¿Cómo, el hijo. cómo me preparo yo? Digamos, mi esposa y yo Sí. queremos adoptar, uno de los dos lo menciona. Ujú, ¿Cómo nos preparamos? ujú. Bueno, primero orando.
orando, Ujú. examinando tus motivos, viendo que realmente estén lo más saludables posibles como personas y ajustando expectativas. A veces pensamos que la adopción va a ser como traer a Anita la huerfanita y todos vamos a ser felices para siempre y el niño ahora va a tener un hogar y un perrito y un cuarto y una cama linda, entonces todos viviremos felices para siempre y no puede ser más lejos de la realidad. Entonces ajustar expectativas es muy importante y eso lo hacemos exponiéndonos a la realidad. Ujú. ¿Cómo hacemos esto? Acerquémonos a familias que lo han caminado, Ujú. ya sea acogimiento temporal o adopción. Em, Leamos muchos buenos libros. Hay excelentes libros hoy en día acerca del desarrollo infantil, de trauma, de apego y libros especializados sobre asuntos de cómo crear apego con niños de orígenes difíciles y temas de adopción. Entonces, recibir los cursos que sean, ¿verdad? Que estén al Ujú. alcance, que para eso también podemos proporcionarles apoyo con ACH, em, prepararnos en ese sentido. Y algo muy importante, estamos hablando a una comunidad cristiana mayormente en este programa, es muy importante la comunidad. Ujú. Prepararnos nosotros como pareja, como familia, como personas, porque hay casos de adopción de madres solteras y ese se merece su propio programa, pero en realidad tomar en cuenta tu sistema de apoyo es muy importante. Criar hijos no es un proyecto solitario nunca. Lo que estás diciendo es que antes de que avancemos con la adopción, muchos padres quieren mantenerlo en secreto hasta que se dé, porque no sabemos si se va a dar, si no se va a dar. Sí. Lo que estás diciendo es preparemos nuestra familia extendida, preparemos Ujú, nuestra comunidad, estamos pensando, estamos orando, queremos que ustedes sean parte de esto. ¿Es lo ujú. correcto? Sí, en el escenario ideal así es. Ujú. En ocasiones, y por experiencia de acompañar a muchas otras familias, hay abuelos, hay tíos que no captan, que no terminan de captar el llamado Ujú. que Dios está haciendo a tu vida y van a traer elementos de tensión y hay que tener discernimiento con quién comparte uno el proceso. Mm. Hay personas que están en tu vida para que tú les anuncies tu decisión. Y hay Ujú. personas que están en tu vida para caminar el proceso de ver si decides Mm. esto o lo otro. Entonces, el Señor no te ha dejado solo y estoy segura que si te está llamando a la adopción, te está llamando junto con tu red de apoyo que caminará contigo en la incertidumbre, en la zozobra, en las alegrías que son muy altas y en los valles que son muy reales. Háblame de esas voces que no debemos de escuchar, como el tío que dice, ¿por qué van a adoptar? Eso es muy problemático. Esos niños terminan generando y Ujú. pareciera como si fueran enemigos de la adopción. Sí, ¿Cómo manejar sí, eso? sí. Primero, pues, si ustedes están convencidos, si ustedes están Ujú. convencidos que Dios llamó y que la gente sabia en tu alrededor está diciendo, esto estamos confirmando que sí, es de parte de Dios, estamos con ustedes, Wow. porque hay elementos de mucho potencial para sanidad y para criar a un niño de historia complicada. Y si eso está en orden, entonces estas voces de afuera pueden ser silenciadas por ti de una manera más sabia y compasiva también. Ujú. Porque tenemos que entender que estas voces están llenas de ignorancia. Ujú. Lo que abunda es la ignorancia, no solo del potencial en el desarrollo humano, pero también de la palabra de Dios y lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque tenemos un Dios que no se queda lejos del dolor y la complicación, Ujú. que se hizo, que se encarnó y que vino al mundo para ser uno de nosotros, para solventar la situación de distancia entre nosotros y para sanarnos. Entonces, los que vamos en pos de Él, actuamos como Él. Y para nuestras familias, para mi familia, para muchas que nos están escuchando, el camino es la adopción. Y tenemos que entender que, como decimos en Guatemala, no le podemos pedir peras al olmo. Ujú. No puedes pedir profundidad espiritual y discernimiento de fuentes que no tienen cómo. Ahora, dentro de la misma comunidad cristiana yo recibí comentarios. Dentro de la misma comunidad cristiana
recibí miradas y sí, comentarios despectivos, ¿verdad? Gente que me decía: "Ay, es que eso es lo que tú dijiste, esos niños traen muchos problemas y es que no sabes qué traen, y las maldiciones generacionales y esto y lo otro". Y quiero pensar y quiero sugerirte que le des el beneficio de la duda Ujú, a la gente que te lo está diciendo porque tiene preocupación por ti ujú, y quiere que estés bien. ujú. Entonces, No partamos. tengo que pedir permiso, te escucho. Gracias por lo que me estás diciendo y pido que me apoyes en oración. Punto. Excelente respuesta, excelente. Mm, Sí, porque si tanta es la preocupación, entonces ponme en tu lista de oración. claro, sí. Totalmente. Déjame devolverme a tener claro cuál es la motivación correcta para Ujú, adoptar. ujú. Sí, hay maneras de filtrar eh, por qué deseas o por qué te estás inclinando hasta cierta ruta de acción. Ujú, Sea desde acompañamiento profesional hasta conversaciones casuales con tu círculo de confianza que tiene madurez en Cristo, ujú, con tus pastores, con gente que realmente te va a ayudar a pensar objetivamente. ¿Será que yo estoy tratando de saldar mi soledad? ujú, ¿Será que estoy tratando de encajar? ¿Será que estoy aburrida con mi vida y es lo que pienso que sigue? mm, Y no lo he logrado por otra vía, entonces voy a hacer esto. Incluso he oído en ocasiones gente que dice: es que mira, deberías de adoptar porque yo veo que gente que ha pasado esterilidad adopta y rápido queda embarazada. O sea, usan al niño wow. por adopción como una manera de traer lo que realmente querías. Ujú, Y eso es utilitarismo, eso es considerar al niño como un objeto y entonces es deshumanizante ujú, y tenemos que tener cuidado con eso. Habiendo dicho todo eso, debo decir, de este lado de la eternidad, nuestros corazones siempre van a ser engañosos y nunca vamos a lograr ejecutar la voluntad de Dios ujú. sin una dosis de egoísmo y pecaminosidad. Esa es nuestra realidad humana. Así es. Somos pecadores y vamos a ejecutarlo imperfectamente. Pero si estás esperando tener todo en perfecta armonía y en línea y tu corazón puro, inmaculado, no vas a hacerlo. Quiero decir, hay que tener prudencia, hay que tener sobriedad, hay que pedirle al Señor: Señor, pesa mi corazón, ayúdame, Ujú. pero también decir: Señor, aún sin todas las respuestas, aún sin todas las destrezas, esto es mi sí, te doy mi sí. Hay un deseo de traer un niño a la familia, estamos dispuestos a pagar el precio, nos capacitamos, nos entrenan, nos van a hacer los análisis psicológicos para ayudarnos a firmar esto en lo que estamos y entrenamos nuestra familia. Aquí quiero ir con tu familia. Tú ya tenías 2 hijos biológicos. ¿Cómo ustedes prepararon a sus hijos para la aventura de terminaron adoptando 2 niñas? Sí. En mi experiencia, el asunto fue así. Em, Dios empezó a incomodar mi corazón eh, cuando mis hijos tenían 9, 7 años por ahí, o así como una vida muy ocupada en la iglesia, de mucha actividad, de mucho ir y venir. Y el Señor empezó a darme la impresión de que yo debía enseñarle a mis 2 hijos que servicio era más allá de las funciones que yo cumplía dentro de la iglesia y lo que era visible públicamente y que no siempre es con un micrófono en la mano y yo quería que ellos vivieran un tipo de servicio diferente, más privado, más incluso casi secreto, ¿verdad? Que no era secreto, era privado. Y el Señor me puso a mí en mi corazón empezar a visitar un hogar de niñas que era muy Ujú, cercano a nuestra casa y no era nada del otro mundo. Yo a mis 2 hijos me los traía los miércoles en la tarde, leíamos una historia bíblica con alguno de mis libros que yo tenía para contarle a ellos. Llevábamos algunas galletitas y luego
Que dicho sea de paso, contar historias bíblicas a niñas que están separadas de su familia de origen, híjole, me volaba la cabeza cuando yo les conté la historia de Moisés. Contarle a niñitas que están separadas de sus papás o de sus familias de origen, cómo la mamá lo tuvo que dejar en el río y dejarlo. Y yo ver las caritas y dar en tiempo real, entender que esa historia yo no la había vivido como ellas. Ellas la vivieron. Ellas lo estaban viviendo. Ujú. Separación. Te pone la Biblia en otro nivel, en otro tinte. Ujú. Y entonces llevar a mis hijos, no prevenirles esa interacción, yo creo que marcó la pauta para, sin yo planificarlo, sensibilizarnos a la idea de que la adopción era una posibilidad. Ujú. Cuando empezamos a hacer esas visitas y escuchar las peticiones de oración que también te vuelan la cabeza, porque nadie pedía lo que un niño de 7, 8 años normalmente pide en un contexto sano de familia. Estas niñitas pedían, es que el viernes tengo mi audiencia, que por favor el juez tenga sabiduría. Yo decía, una niña de 8 años no tiene por qué saber esas palabras, audiencia y juez. Mm. Mi hermanito tiene alerta Alba Kenneth, es en Guatemala, la alerta de niño desaparecido. Que por favor se sane de cáncer mi abuelita, porque entonces ella me puede cuidar. Es la única persona en su vida que podría cuidarla. Está enferma y por eso está en el orfanato. Y todo ese encuentro en primera mano con la realidad expuso a mis hijos de una manera que yo no anticipaba Mm. a realidades que ellos no conocían de primera mano, con niñitas de alrededor de las edades de ellos. Ujú. Entonces empezó a crecer una empatía y, y si alguien me conoce, sabe que yo no soy estratégica. Yo, mi naturaleza es impulsiva, digamos que sí, y sentir y tener relaciones y eso. Yo no estaba pensando más allá de voy a ir a visitar a estas niñas, voy a meterme a este mundo sin tener expectativas. Ujú. Y una noche mi hijo de 8 años, en ese momento, me dice, lo estaba yo arropando para dormir y eso, y me dice, mami, ¿nosotros cuándo vamos a adoptar a alguien? Y yo así como, wow, yo entendí que Mm. Dios estaba haciendo algo. Wow. Yo le dije, mi hijo, Mm. ¿sabes qué? Dios tiene que hablarnos a los 4. Y entonces, oremos y lo que Dios diga. Y ese niño oró todas las noches hasta que vino su primera hermana por Wow. adopción. Y su oración era simple, Señor, tú sabes lo que estás haciendo con la adopción. Tú sabes lo que vas a hacer con la adopción. Señor, Wow. esas eran sus palabras. Señor, tú estás haciendo lo que tengas que hacer con la adopción. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Ujú. Y las cosas empezaron a darse. La inclinación hacia abrir la casa, empezamos a considerar, porque yo le dije, mira, hay tal caso, ¿verdad? Es decir, empezás a saber de niñas que están en adoptabilidad, las leyes de mi país, las reglas, pues es aburrido de explicar y no voy a entrar en eso, pero no nada más puedes venir como en las películas y decir, ah, quiero ese, quiero esta, ahí nos vamos, firma un papel y ya estuvo. No funciona así. Pero el hecho de tener esa exposición directa con niñas vulnerables simplemente puso en el mapa de mi familia la realidad de que niñas y niños necesitaban hogares seguros y familias, no instituciones para crecer. Ujú. Y yo me puse a hacer esta pregunta. Yo creo que Dios me puso esa pregunta en mi corazón. ¿A dónde quisieras que tus hijos fueran si ustedes dos faltaran? Y si la familia extendida no estuviera disponible. Wow. ¿A dónde quisieras que fueran? Yo no quisiera una institución, yo no quisiera un orfanato, por muy buen trabajo que procuren hacer. Ujú. No es un ambiente para que un niño crezca. El niño necesita una figura o dos estables en su vida de adultos que van a estar mañana, tarde y noche. Ujú. Si tus hijos tienen miedo a medianoche, no se pueden ir a meter a la cama del cuidador en el orfanato. Ujú.
Y si voy con este, con el que tengo más apego, pero mañana es su día libre, no está él. Eso no pasa en una familia, Ujú. ¿verdad? Entonces digo, los orfanatos hacen un trabajo necesario en Latinoamérica, tienen su lugar, es la realidad de lo que es necesario aún, pero en la iglesia sigue habiendo la respuesta para que más familias se levanten, den acogimiento temporal y adopten. Hmm. Entonces, y me extiendo más, y que lleguemos antes de que los niños estén en un orfanato. Impidamos la ruptura Ujú. y procuremos la reunificación. Wow. Y me atrevo a decir que yo sueño con más cristianos que anhelen eso y no abrir más orfanatos. Amén. Que así sea. Ujú. Dios quiera que a partir de este programa muchas familias se animen a adoptar y abrir el corazón. Si usted necesita información, vamos a dejarle el contacto para que usted se pueda contactar con Aisha y toda la organización de la Alianza Cristiana para los Huérfanos, porque es importante que lo hagamos y que lo hagamos bien. Es decir, porque también sabemos que hay canales errados que no debemos de acudir, sino acudir a los canales correctos, a los canales legales, donde sea correcto hacerlo. ¿Cómo prepararon a tus hijos para que entendieran que la adopción es un proceso de amor sacrificial donde vamos a incorporar a la familia a Ujú. dos hermanas y no algo donde voy a perder privilegios, Mm, donde me van a estorbar, porque ujú, sí va a haber un sacrificio, pero no una ujú. invasión, sino un abrir el corazón. Sí. ¿Cómo los prepararon? De entrada estoy pensando que el estilo de vida de la familia cristiana es de generosidad. Ujú. De por sí, el default es que nuestra casa es para compartir, que nuestra vida es para compartir, que nuestro dinero es para compartir, que nuestro carro es para compartir. Recuerdo que mi hijo era muy de rutinas y de ser predecible, ¿verdad? Desde chiquitito. Iba para decirte qué chiquitito era, que iba en su sillita de carro. Todavía era de frente, o sea, no era de atrás, era de frente, pero ha tenido 2 años. Pero si yo le daba, en Guatemala decimos jalón, si le daba aventón, si le decía a alguna señora de la iglesia, yo la llevo, venga. Y se subía en el asiento delantero y mi hijo, mira, él se descontrolaba y él lloraba y lloraba y lloraba como quien dice, ¿qué está pasando? Ella no Ujú. debería de ir aquí. Ujú. Yo empecé a explicarle, mi amor, el carro sirve para que nosotros vayamos y vengamos y para ayudar a los demás. Entonces, si hay un Mm. hermano en la iglesia, una hermana que necesita ir a un lugar y yo la puedo llevar, va a venir acá, en este asiento. Y mamá va a ir enfrente y no, y vas a estar bien y vamos a dejarla y luego ya vamos a la casa. Él no entendía en su mentecita de niño y entonces fue algo que tuve que explicarle, pero me hiciste recordarlo porque la actitud entonces es de que todo lo que tenemos es de Dios y nosotros lo usamos para bendecir a otros. Ujú. Y si ese es como el ambiente, aún combinándolo con el factor de privacidad, tú tienes derecho a tu privacidad, a tu espacio, a tus cosas, yo las voy a respetar, no porque vengan niños de la iglesia o tenemos un grupo en la casa, voy a dejar que otros rompan tus cosas, no, porque No. son tuyas. Entonces es una combinación de factores. Sí tenemos un estilo de vida generoso y por el otro lado, cuando hablamos de adopción, hablamos de permanencia. Ujú. Y claro, hay familias que abren su hogar para acogimiento temporal, que tiene su propio set de retos impresionantes. Y es maravilloso lo que Dios hace en los corazones Ujú. de los niños que reciben otros niños para acogimiento temporal. Pero el caso de la opción es permanencia. Entonces empezamos a explicar, y esa pregunta que yo les compartí de que Dios me hacía, ¿verdad? De a dónde quisieras que tus hijos fueran Mm. si ustedes faltaran. Me atreví a hacerle a mis niños. Digo, si algún día su papá y yo faltáramos, ustedes irían con
la tía fulana, el tío fulano, o el abuelo tal y la abuela, etcétera. Yo les dije, ustedes van a estar siempre, habrá un adulto que los ama y los protege. Pero si no existieran ellos, mis amores, ¿qué haríamos? Yo no quisiera que te fueras a un orfanato. Y como ya teníamos esas visitas Ujú. de precedente, ellos entendían el mundo en el cual del cual estábamos hablando. Y ellos, la respuesta fue, por supuesto, quisiéramos papás, quisiéramos hermanos, quisiéramos abuelos. Entonces dijimos, eso es lo que queremos hacer. Como mi niño fue el que empezó la conversación, pues fue más fácil. Con mi hija, ella lo estuvo considerando, la dejamos que lo procesara. Yo le hablé, ¿verdad? Y le dije, mira, ¿tú qué pensarías? Y luego me dijo un día, mami, sí, sí podría. Y se sumó. Y entonces empezamos a hablar de escenarios reales. Ujú. Va a venir, va a destruirte tu torre de Legos que tanto te costó. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Va a venir y no vas a ver exactamente cómo comer porque aquí comemos diferente. Ujú. Tal vez va a comer con la boca abierta. ¿Qué te va a parecer eso a ti? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a decir? Entonces empezamos a hablar de escenarios más recurrentes y reales y yo los involucré en todo el proceso de preparación. Entonces fue algo maravilloso y al final el trabajo profundo de los corazones solo Dios lo hace. Amén. Solo Dios Wow. convence de pecado y solo Dios nos lleva a hacer ese tipo de locura, de verdad. Uno de los errores más comunes que yo veo en las familias reconstruidas, donde hay hijos de los tuyos, los míos y los nuestros, es que los padres erróneamente, para mí, aclaran, estos son mis hijos, estos son sus hijos, estos son nuestros hijos. ¿Eso es correcto? Wow, esos escenarios son complicados porque por lo general hay otros actores por fuera, pero Ujú. si vamos a vivir bajo un techo, vamos a tener un set de convivencia, o sea, unas reglas de convivencia y de amor y de respeto que va a funcionar para todos. Porque yo comparo esto con la adopción. Es decir, Sí, si es un amor reconstruido, donde vienen sí, tus hijos, mis hijos, y vienen los nuestros, son nuestros hijos. así O sea, es. yo cuando me caso con esa persona, Ujú, estoy adoptando esos hijos y sí, dándoles un lugar en mi sí, corazón, porque no me caso con ujú, la mamá, me caso con esos hijos correcto. también. Y me parece que en estos escenarios no aplica un proceso de preparación como los padres que Ajá. adoptan. Sí, yo agradezco que saques este tema porque en nuestros países eso es un escenario mucho más común y Ujú. que la gente no considera como de adopción y en realidad lo es. En muchos puntos lo es, Claro. porque tú estás decidiendo dar la bienvenida, lidiar, amar a la criatura que no nació de ti, Ujú. pero que ahora es parte de tu familia, sí o sí. Sí. Entonces, yo creo que es muy sabio tomar en cuenta todo lo que conlleva todos esos cambios, ¿verdad? Para ti y para los niños. Déjame ir más profundo. Ustedes como padres que han adoptado, cuando conocen una familia, alguien nuevo, ¿tienen el ejercicio mental de querer decir, estos son mis hijos biológicos y estos son mis hijos adoptados? No, No hacen no, esa no, diferencia. en absoluto. Al principio me decían, ¿cómo están tus hijos? Bien, pero los tuyos, tuyos. Tengo 4 míos, míos. Claro, entonces Sí, estás educando a tu entorno. correcto. Sí, sí, Ujú. entiendo que decían, entonces yo decía, mis biológicos, decís tú. Sí, sí, es decir, ajá, los 2 primeros. Pues bien, ¿verdad? Yo digo mis hijas por adopción, o sea, mis hijas que llegaron por adopción. La adopción, ¿Cuándo es importante hacer esa diferencia? cuando estamos hablando de temas donde la adopción es relevante, Ok. entonces sí. Ujú. Por ejemplo, en el contexto escolar, a las maestras de grado, habían cuestiones cuando ellas eran más chiquitas que yo necesitaba explicar, Ujú. ¿verdad? Porque tomamos en cuenta que
en nuestro caso fueron 6 años y medio y 9 años y medio sin familia. Ujú. Y esto no viene sin consecuencias. Claro, claro. Entonces, habían cuestiones que yo tenía que hablar con las maestras para que ellas me ayudaran a manejar ciertas cuestiones que yo fui Ujú. conociendo. Entonces, convenía. Em, y situaciones, por ejemplo, médicas, eso siempre es Claro. trucoso. Ujú. Sí, pero son Em, situaciones técnicas técnicas y específicas. específicas. Déjame llevarte a tu libro, porque en tu libro mencionas el diálogo de unas niñas curiosas que siempre van a estar y preguntan sobre la prima adoptiva o ese no es tu hijo, o Sí, cómo atender sí. esos momentos incómodos, cómo explicarlo de forma natural, Ajá. hermosa, para que las personas curiosas o tristemente algunas personas Ujú, malintencionadas, no sé por qué, ujú, eh, pero surge cómo trabajar esos ujú. momentos incómodos. Sí, tú preparándote, así como Ujú, yo les he dicho que con los niños practicamos las situaciones, ujú, tú practica las situaciones en tu mente. ujú, Ten listas respuestas puntuales y firmes que tú puedes dar sin ofender, sin lastimar de regreso y dando por, digamos, del beneficio de la duda de que te están haciendo la pregunta con intención de realmente conocer. El libro, me encantó la, digamos, la encomienda que me hizo Lifeway de contar la historia de Mefiboset, pero en un contexto moderno, en un contexto ujú, en donde las familias pudieran hacer clic con sus hijos cuando entren a la historia. Entonces, se me ocurrió contar un momento real. Ese fue un ujú. momento real con mis sobrinitas, con 2 sobrinitas, y a mí me encanta tener fotos y tengo en la refri, en la cocina, tengo una puerta metálica, entonces tengo un montón de fotos. Y un día, una de las más chiquitas se queda viendo hacia la refri y me dijo: "Ahí donde está mi prima", me dijo. "Ah, en el hogar", le dije. Yo dije: "Es oportunidad". Claro. Le digo: Ella está en el hogar". "¿Cuál hogar?". "Donde ella vivía antes de venir acá". "¿Y dónde vivía antes?". "Tú no te acuerdas", le digo, "porque eras bebé, por cuando Ujú, ella vino, tú siempre has tenido tu prima, entonces para ti, ella siempre ha estado". Y me dio chance de contarle de la adopción, y pasó como en el libro, que la grandecita, que la hermana grande siempre como cuidando, ¿verdad?, a la chiquita. "No, no digas eso. Ay, no, qué pena". Yo: "No, mi amor, está bien, vamos a platicar de esto", ujú. ¿verdad? Entonces, creo que es adecuado, sobre todo con niños, contestar a la manera adecuada de su edad y contestar a las preguntas que ellos están formulando, no meter cuestiones de más que el niño no está preguntando. Ujú. Algo lindo que pudimos vivir, que yo pude vivir, es que se me ocurrió pedir permiso en el colegio de mis hijos mayores para ir a contarles, monté una pequeña presentación de PowerPoint y entonces les llevé fotos de mi hija, la primera adopción. Entonces fui con los 2 grupos, ¿verdad? Con sus Con compañeros, los con ellas y compañeros de todo. mis hijos. Ajá, Entonces les dije, yo me adelanté muy a las bien. preguntas, porque mi hija ya iba a entrar en edad escolar, aunque, entre paréntesis, priorizamos el apego al ritmo escolar. Y cuando mi hija vino de 6 años y medio, em, elegimos no meterla al colegio inmediatamente, porque ella necesitaba comprender su Claro. estructura familiar Ujú, y quiénes eran los adultos seguros en su vida. ujú, Entonces, no la mandamos al colegio todo ese primer año. Ella entró hasta primer grado y estuvo conmigo en la casa y haciendo las cosas que un niño de esa edad ya debería de saber cómo funciona el supermercado y que ujú. papá sale a trabajar y la mamá hace esto y el otro, y ella estaba en un mundo nuevo. Entonces, usamos ese primer año para eso exclusivamente. Eso es entre paréntesis. Pero entonces el colegio me permitió tener ese tiempo con los grupos, con los 2 grupos de los niños, y fue precioso. Les dije Déjame llevarte, sí, cuenta la historia. ¿Qué les les dijiste? sí, les llevé un montón de fotos de ella y les digo: "Miren", por ejemplo, fue el grupo de Ana Isabel, ¿verdad?, de mi hija mayor. "Fíjense que Ana Isabel va a tener una hermanita, y a ver quién me mira, tengo barriga grande o no". Pues no, bueno, porque yo no estoy embarazada.
y como yo ilustro, ¿verdad? Entonces ilustré y les llevé una imagen y les digo, ¿de dónde vienen los niños? ¿De dónde vienen los bebés? Y mira, los dejé que hablaran. Yo dije, me voy a arriesgar. Y todos los niños en los dos grupos dijeron Dios. Dios hace los niños. Esta es una escuela cristiana, ¿verdad? Ujú. Dios hace los niños. Ok, Dios hace los niños. Entonces, Ana Isabel y Juan Marcos van a tener una hermanita que no nace de mí, que no va a nacer de mí, de mi vientre, sino de nuestros corazones. Ella nació de otra barriga, de otra panza y no tiene familia. Entonces, antes de conocernos era huérfana y ahora vamos a adoptarla. Y entonces va a venir a ser parte de nuestra familia. Su nombre es Darly Alejandra López García, porque tiene nuestros apellidos igual que Ana Isabel y Juan Marcos. Ujú. Y entonces les expliqué cómo iba a ser y ahorita estamos conociéndola y va a venir tal día y no sé qué. Y entonces cuando ustedes vean que vengo por Ana Isabel o por Juan Marcos, voy a venir con ella y etcétera. Y tienen preguntas, dije, tienen preguntas. Y Wow. les enseñé fotos de ella y eso. Y los niños levantaban la mano, me preguntaban cosas y me dice una de las nenas, em, ella se va a parecer después a Ana Isabel. No, mi amor, le dije, no se va a parecer porque su piel es completamente diferente Mm, y Dios la hizo diferente porque ella mm, seguramente se parece a su familia biológica, no a nosotros, ujú. pero es la hermana de Ana Isabel. Y mira, fue hermoso, fue maravilloso. De una vez aproveché a filtrar y dije que sea yo la primer Claro. barrera y que mis hijos vengan. Ellos no estaban en la clase, yo pedí permiso, yo fui sin ellos. ¿Ellos iban a entrar a esa clase o a otra clase? Ellos estábamos, porque fíjate que yo pedí ese tiempo la semana que tuvimos Ujú, para convivencia, que en mi país te asignan, te hacen el empate con ujú, el prospecto, ¿verdad? Con tu hijo por adopción. Y si tú quieres ir a conocer y convivir, y entonces ya empieza a ver la convivencia cuando ya autorizan que tú te lo ujú. traigas a la casa. Entonces esta semana estábamos visitando apenas a ella en el hogar. Y Ana Isabel y Juan Marcos pedimos permiso del colegio. Entonces Claro, ellos no estaban y yo aproveché de tener esta conversación para que ellos sintieran libertad de preguntar y que Ana Isabel y Juan Marcos no se sintieran como cohibidos de que claro. estábamos teniendo esta conversación. Estás entrenando a tus hijos Sí, y vale la pena hacer eso mismo cuando ellos llegaron a su clase, que tu sí, hija adoptada llegó a su clase sí, y que tú la introduces sí. al grupo. Fíjate que lo hice con mi segunda hija. Ella vino de 9 años y medio. Ella Ujú, entró a segundo grado. Por muchas razones ella entró a un grado que era más chiquito para ella, pero era lo que considerábamos ujú. que era adecuado. Hice lo mismo, pero con el grupo que iba a ser su grupo, sus compañeros de colegio, Antes de que ella antes llegara. de que ella llegara. Ujú, Les dije lo que le gustaba, sus colores favoritos, lo que le gustaba comer. Obviamente lo pude hacer porque ella tenía una edad en la cual podía comunicar todo ujú, eso y nosotros la conocimos. Y la misma cosa, ¿de dónde vienen los niños? ujú. ¿Y qué preguntas tienen? Etcétera, etcétera. Una de las nenas ese día se me acercó al final, ¿verdad? Y entonces todos aplaudían, felices, y estuvieron, mira, fue una fiesta. Y al final una de las nenas se acerca conmigo y me dijo, yo voy a ser amiga de Evelyn. Mm. Ella lo decidió. Y yo, mi amor, muchas gracias. ¿Sabes que a la fecha se graduaron el año pasado y ella cumplió su promesa? Ella fue una amiga Wow. fiel de mi hija desde el principio. Y todo eso, te digo, es porque uno no tiene que subestimar que los niños pueden manejar la verdad. Déjame llevarte a una escena que puede estarse dando en este momento. Una mamá con lágrimas dice, yo he visto el sufrimiento de mi hija adoptada o de mi hijo adoptado, donde le hacen bullying, donde dicen, usted no es parte de la familia, porque yo no entrené a la familia extendida y no entrené la comunidad. Estoy tarde, debería de hacerlo. Mira, media vez haya conciencia del asunto, es momento de procesarlo, es momento de trabajarlo, es momento de Mm, enfrentarlo. ujú, Entre más antes, mejor, pero si ahora es donde te estás dando cuenta de que no diste chance porque te daba pena, porque
tu creencia era que era mejor esconderlo porque era más fácil manejarlo, porque no lo hablemos, entonces tal vez se desaparece el asunto, lo cual nunca funciona. Em, pero te estás dando cuenta que fue un error, pues entonces a Claro, darle lugar a eso muy y decirle, bien. mija, de verdad, perdóname. En su momento hice lo que yo creía que era correcto y ahora me Claro. doy cuenta que no se sanó nada y que no te ayudé y no te Mm, defendí, no te di tu lugar, pero quiero hacerlo, ¿verdad? Y mm, hay un sentimiento muy profundo, don Sixto, de sentirte inadecuada. Esto es algo que veo mucho en adultos que fueron adoptados. Una de mis más grandes maestras es Jackie Darby, que estuvo con ujú. nosotros aquí anteriormente em, y coautora del libro de Quién soy. Y ella me ha enseñado tanto acerca de que la raíz, digamos, del abandono es tan fuerte que aunque los papás y la familia hagamos y deshagamos, es algo que solo el Señor puede saciar y puede sanar profundamente. Wow. Entonces, esa sensación de ser inadecuada, podemos ayudar a mermar, pero solo Jesús puede sanar por completo. ¿Cómo preparo a mi hijo adoptado que tiene un color de piel diferente al mío, que es un poco diferente, ante estas personas crueles que van a venir a lastimarlo? ¿Cómo lo Ujú. entreno a él? Sí, recuerdo, fíjate, el caso de una familia americana que adoptó a un nene africano. Ujú. Entonces, él una piel muy, muy morena, muy oscura, completamente diferente. Y entonces la mamá estaba sufriendo porque el niño estaba recibiendo comentarios muy racistas y crueles de parte Ujú, de varios niñitos del colegio. Estos eran niños de preprimaria. Era un momento de actuar e instruir, ujú. ¿verdad? Como mamás, como papás, necesitamos alertar a las autoridades del colegio qué vamos a hacer al respecto y también de quizás invitar a la familia a la casa para que los papás te conozcan y empiecen a botar esos estigmas, ¿verdad? Y todo. Pero ese fue un momento de educar y de guiar a los niños, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo le dije a esta amiga, mira, si pedimos permiso en el colegio, yo llego y hacemos alguna actividad, ¿verdad? Y eso hicimos, nos Ujú. dejaron pasar. Y entonces yo les hablé acerca de que esa clase debía ser un lugar seguro. Estos eran niñitos, Guau. creo que 5 o 6 años. Y en un lugar seguro, todos se sienten contentos de estar y no usamos nombres feos y no nos burlamos de la apariencia de alguien. ¿Por qué? Porque ¿quién escoge el color de piel de una persona? Y Mm, los niños. ¿Tú escogiste tu color de piel? No. ¿Tú escogiste tu color de ojos? ¿Quién lo escogió? Pues fue Dios. ujú. Y entonces, el burlarte de la apariencia de alguien quiere decir que te estás burlando de la creación de Dios y eso no está bien. Además, la persona no puede cambiar su color de piel. Ujú. No tiene cómo. Entonces le estás haciendo sentir miserable por algo que él no puede cambiar. Yo puedo tener mal aliento porque soy sucio, eso se puede cambiar y ni ahí te puedo maltratar por tener mal, por burlarme de ti por tener mal aliento. Puedo decirte algo como amigo Ujú. y decirte, creo que te convendría irte a lavar los dientes, qué sé yo. Hay maneras de enseñarle a un niño a decirle a otro niño o a otro adulto. Entonces, son momentos de educar. Y la pregunta que me hiciste es cómo preparo a mi hijo para los momentos crueles, ¿verdad? O incómodos. Haciendo hincapié en que es creación de Dios. A nosotros el Salmo 139 ha Ujú. sido un salmo fundamental para nuestra familia, nuestra vida, en donde dice que fueron las manos de Dios las que crearon, Ujú. ¿verdad? Desde las entrañas, desde que era yo escondido en lo recóndito de la tierra. Fueron tus ojos que vieron mi cuerpo en gestación y soy una creación maravillosa. Amén. Esa verdad arraigada, con la esperanza que el Espíritu Santo va a convencer a nuestro hijo de que eso es verdad. Porque obviamente las mamás en general, ¿verdad? Hay mamás tóxicas o mamás nocivas que no van a ser así, pero en general las mamás les decimos a nuestros hijos que son hermosos y los vemos bellísimos de todas maneras. Pero entonces a veces nuestros hijos no muy nos creen. Pero el Señor sí puede hacer en lo profundo de sus corazones un trabajo hermoso de valorar sus atributos, incluso físicos.
Y te quiero decir, una de mis mejores amigas se casó con un panameño de piel oscura y sus hijas, como dicen en Panamá, son culizas, son mezcladas. Ella es blanca y de pelo más o menos castaño claro y liso. Y la nenita de chiquita es su hija biológica. Y los comentarios igual venían. Ujú. Y la nena le dice, es que yo quiero tener el pelo como tú. Mira, le costó muchos años que la niña amara su apariencia, Ujú. pero ahora ella disfruta su afro. Claro. Fue con trabajo, fue con mucho trabajo de la mamá y de la familia alrededor de alabar los atributos físicos Claro. de esa niña. ¿Cómo preparo yo mi familia extendida para la venida de mis hijos? Ujú. Bueno, como dije anteriormente, hay personas a quienes uno les comunica la decisión final y hay quienes son para acompañarte y procesar todo lo que estás atravesando y viviendo en lo que tomas la decisión o en lo que se concreta la decisión. Quiero contarte que hubo alguien en mi familia que yo amo y aprecio, pero que puede a veces hacer comentarios hirientes. Y preparándome para el escenario, yo en el momento que empezamos la adopción en mi país, pues realmente no sabes quién va a ser tu hijo o tu hija, ¿verdad? Hacen un empate. Em, y entonces, pero muy posiblemente era mis hijas, o en ese momento pensábamos que solo iba a ser una adopción, mi hija iba a ser de color oscuro, ¿verdad? O por lo menos más oscuro que nosotros. Entonces encontré un documental de John Piper, de hecho, que se llama Bloodlines, y es en inglés, lastimosamente, pero es 20 minutos. Y me senté con esta persona y se lo enseñé y le digo, mira, qué lindo este documental, quiero que lo veas. Lo vio. Y entonces, wow, qué lindo, y todo el asunto de las razas y el evangelio, en fin. Y entonces le dije, mira, quiero que sepas algo. No sé qué apariencia física va a tener mi hija. Muy posiblemente va a ser una niña de piel oscura. Y quiero decirte que va a ser 100% mi hija. Y que cualquier comentario de ti y los tuyos acerca de su apariencia física, yo la voy a parar. Y si oigo o percibo que ella no va a estar segura con la compañía de ustedes, vas a verme menos, porque Ujú. yo voy a velar que ella se sienta aceptada y amada. Y quiero tener esta conversación antes de que pase la adopción, porque te valoro y te amo y te quiero en nuestras vidas, pero quiero aclararte ese punto. Fue una conversación aclaratoria, Wow. fuerte, complicada, pero mira, recibió esta amonestación o esta exhortación de mi parte de una manera que a mí también me enseñó de humildad. No me contradijo, no se defendió y asintió y me dijo, claro, por supuesto. No sabes la belleza de relación que hay Qué con hermoso. ese lado de la familia, em, esa camaradería y hasta consentida es mi hija. Qué hermoso. Entonces, vale la pena tener esas conversaciones. Es crucial tener estas conversaciones y al mismo tiempo cuando hay alguien incómodo que lastima aún a sus hijos biológicos, elegantemente establezca una distancia. Sí. ¿Por qué? Porque las relaciones son Ujú, saludables en la distancia correcta, ujú. y uno tiene que entender que hay relaciones donde hay personas heridas, lastimadas, que que van a querer lastimar a los demás, no porque quieren, es que están heridos. Y hablando de las heridas, en tu libro mencionas que Mefiboset se hace llamar a sí mismo un perro abandonado. Esa es la historia. ¿Cómo trabajar con ese sentimiento de que soy diferente? Eh, Le puede ocurrir a alguien que migra, le puede ocurrir a alguien que es adoptado, nos puede ocurrir de diferente situación o no tengo la inteligencia que todos tienen, soy diferente. ¿Cómo enfrentar ese sentimiento? Ujú. Una vez más, es un asunto de raíz y de identidad. Ujú. Em,
tener nuestra seguridad en nuestro apellido, en nuestra fuerza física o apariencia física, o en nuestra capacidad intelectual, en nuestros títulos, es vanidad, de cualquier manera. Cualquier debilidad que nos lleve a valorar a Cristo y nos lleve a desear y a asombrarnos del lugar que Dios nos dio en su familia, es una bendición. Ujú. Y si nuestros hijos logran identificar que su debilidad en realidad es bendición porque los hace necesitar a Cristo, estamos trabajando en el lugar correcto. Ujú. Eso se logra primero modelando mi propia dependencia en mis propias debilidades. Ujú. Porque mm, hay situaciones que solamente hacen más fácil ver esas carencias, Ujú. ¿verdad? Sí, como el abandono, como la muerte de un padre, como una discapacidad física, como una discapacidad intelectual. Eso te hace más evidente tu carencia. Pero el hecho de que yo haya crecido con mi familia biológica, tenga un título y haya hecho esto y lo otro, nomás puede enmascarar mi debilidad. Pero si yo le hago ver a mis hijos, y mis hijos ven mis debilidades, tus hijos ven tus debilidades. Ujú. Si en algún lado te quieres esconder en tu casa, no es. Con tus hijos, no es. Yo siempre les digo a la gente, tú crees que tienes vida privada. Si tienes hijos y van al kinder o a la iglesia, tu vida privada está hecha anicos porque ellos revelan todo lo que tú realmente eres, ¿verdad? Em, y voy para decir, cuando tú te acercas a Jesús y le rindes tus debilidades, tus dolores, tus partes vergonzosas de tu vida y de tu historia, y tus hijos miran cómo Dios trabaja con eso, es mucho más fácil que ellos digan, ok, voy a confiar, voy a rendir esto a, a los pies del Señor. Algo que le acabo de recordar a una de mis hijas es que yo he comprobado en mi propia vida que lo que el diablo quiso usar para destruirte es frecuentemente el lugar donde Dios construye tu ministerio. Ujú. Es donde Dios construye tu área para fructificar, ¿verdad? El abono que Dios usa para que tus ramas y tu fruto puedan crecer. Entonces, no tengamos miedo de enfrentarlo, ¿verdad? Es un error tratar de tapar o minimizar o decirle, ay, mi hijo no es para tanto, hay niños más desafortunados, pero sí ya te di todo. Ujú. No, porque en primer lugar yo no sé lo que mis hijos que ha perdido su familia de origen no pudieron vivir con ellos han sentido. Yo no lo sé, yo no sé. Yo no viví así, yo no viví esa experiencia. Claro, es acompañar, es amar. Y creo que todos nos hemos sentido como perros abandonados muchas veces, cuando no nos quieren en la escuela, cuando nos rechazan, cuando vemos que los favoritos son otros, cuando vemos que nuestra inteligencia es diferente, ¿no? Eh, yo crecí con déficit de atención y con hiperactividad, y mi maestra de tercer grado dijo que yo era tonto. Y porque el sistema educativo no me ayudaba a descubrir mis inteligencias. Hasta que creciendo me di cuenta que yo aprendía kinestésicamente y yo aprendí a aprender. Parecía medio tarde, ya era secundaria, me había perdido español en noveno año y me pregunté por qué. Y ahí comencé a hacer el viaje al corazón. eh, pero luchar con los complejos, con los miedos, a todos nos puede ocurrir, a todos nos va a ocurrir. Y todos necesitamos que alguien nos siente a la mesa, que alguien nos diga, esta es tu familia, que alguien me diga, yo te amo, mi amor, tú eres especial. Puede que para el deporte yo no sea bueno y en el barrio todos juegan algo y para que alguien sea importante tiene que jugar algo. Y a lo mejor tú eres un escritor famoso que tiene 8 años, que tiene 10 años, que tiene 15 años y no lo has descubierto. Necesitamos que alguien en la casa me ayude a descubrir mi inteligencia y me haga saber que soy creación de Dios. Déjame llevarte a otra realidad. Si yo fuese un niño adoptado,
¿Cuándo debo contarlo y cuándo no contarlo? Ujú, ¿Cuándo es prudente que yo me sienta en la libertad de decir, yo soy un niño adoptado, ella es mi mamá, ella es mi adoptó, ellos me adoptaron? ¿O cuándo ujú, es mi mamá, ella es mi mamá? ujú, ujú. Sí, eso es una buena pregunta, una buena discusión que tener con tus hijos. Ujú, em, y eso también, el papá marca la pauta, ¿verdad? En la mm, medida que ellos te miren en libertad y en prudencia también, compartir pedazos de la historia de la familia, tu hijo va a tener señales de que es seguro y de que es bueno y que es una bendición, o de que es vergonzoso y que es algo que hay que esconder. Em, Ahora escuchando adultos que fueron adoptados, te puedo decir que no siempre contar todo a todo el mundo es positivo, ujú, que a veces hay momentos que no se prestan en realidad para eso y que lo que hay que considerar es la etapa en que nuestro hijo está, ujú. ¿verdad? Muchas veces durante la preadolescencia, adolescencia, es un tema que no quieren tocar, que no quieren compartir. Y yo creo que es prudente permitirles, ¿verdad? No mentir al respecto, pero si no quieren expandir, tienen derecho a no expandir. Habrán personas idóneas que van a traer sabiduría, que van a traer cordura, que van a traer su enfoque de vuelta a Jesús. Entonces, con esas personas, idealmente, que compartamos, ¿verdad? Ujú. Nuestro caso con mi amiga Jackie Darby y la coautora del libro de Quién soy, eh, esa es una gran lección que yo he tenido de compartir em, a mi hija con alguien que tuvo la experiencia de ser adoptada. Ha sido maravilloso. Y no siempre tenemos al alcance a alguien así, pero Claro. enseñarle a nuestros hijos que no toda la gente se merece los detalles de su historia, Ujú. que hay gente que no va a honrar los detalles dolorosos de su historia y hay gente que no necesita saber toda la historia y gente que nos puede ayudar a caminar en nuestro proceso y que vale la pena. Lo más bello es que todos hemos sido adoptados por Cristo Amén. y que cada uno de nosotros es amado, hecho a su imagen. Nos formó con su propia mano en el vientre de nuestra madre y a pesar de las circunstancias que hemos vivido, hemos sido amados. Somos la obra maravillosa de Él visible aquí en la tierra. Y esto me emociona. Por cierto, si usted quiere leer el libro y adquirirlo de Asha de López, Te quiero para siempre, en los detalles del video usted encontrará más información sobre cómo puede adquirirlo. Déjame llevarte a una escena triste. Usted es adoptada, usted es fea, usted no es de la familia. ¿Cómo respondo? Ahí tiene que haber trabajo de fondo de a diario, de gotita a gotita, para llenar ese tanque para cuando venga una situación de esas Que viene, ¿no? que vienen, que a veces vienen, que se salen de las manos, puede haber una resiliencia, ¿verdad? Se vale alejarte, darle a tu hijo la libertad de que si hay una persona que te hace sentir incómodo o Ujú, te ha maltratado con sus palabras, tú puedes quitarte de la presencia de esa persona. Si no es posible porque la situación, por ejemplo, un maestro en una clase tiene poder y el niño se siente intimidado y el momento es imposible que el niño se remueva del lugar, el niño tiene que sentir la libertad de poder venir a contarte y ujú, que él sepa que lo vas a ir a defender. ujú. Pero yo te diría que no importa la edad, si ese es el comentario que se recibe, y a veces es en formas, normalmente como más sutiles, en formas más sutiles, em, quiero decirte que se vale sentir horrible, sentir Claro. el golpe en tu estómago, em, y que al final solo refleja lo horrible que hay en el corazón de esa persona. Wow. Esto que estás diciendo es sabio porque Proverbios dice que al necio no le respondas, que te alejes, porque el necio nunca entenderá razones.
Y no solamente te ocurre a ti, porque eres extranjero, porque eres adoptado, porque vives una discapacidad, Ujú, porque eres diferente, o aún, o aún porque los demás te envidian. Y ujú, simplemente por eso vas a recibir estas cosas difíciles, que es una amenaza a la imagen de Dios en tu vida. Pero en el fondo tú sabes quién eres. Como lo ha expresado Aisha, tenemos que hablarlo con alguien. Tengo que decir, me dolió mamá, me dolió papá, me dijeron esto, ¿qué hago? ¿Cómo responder? O bien, si el escenario lo permite, qué hermoso es que te pongas de pie y puedas reír y contarles a todos la historia. Sí, soy adoptado. No hay nada más maravilloso que ser adoptado. Yo viví en un hogar y oraba por ese milagro. Hoy yo soy el fruto de un milagro. Tengo mi cama, mi habitación, tengo alguien que me ama. Ustedes no saben lo maravilloso que es ser amado. Creo que sí, pero no se han dado cuenta. Si tú respondes desde la seguridad de alguien que se sabe amado por Dios, puedes generar un diálogo hacia el corazón de cada uno de los que, abriendo sus labios para ofendernos, en el fondo lo que están evidenciando es que necesitan lo que tú tienes, un corazón sano y lleno del amor de Dios. En tu libro, la historia de Mefiboset puede inspirar a otras familias al anhelo de invitar a alguien a la mesa, a que venga a casa. ¿Cómo inicia ese proceso de querer adoptar a alguien? ujú. Bueno, para diferentes países hay diferentes protocolos. Algunos países tienen agencias privadas de adopción, otras tienen agencias gubernamentales. Y yo sí te diría que procures la manera de hacerlo lo más transparente y legal, ordenado posible, porque suficientes aflicciones hay como para añadir estar escondiéndote o estando mintiendo al respecto. No es una bendición. Entonces, abócate, ora y lo que hablamos al inicio, acompáñate de personas sabias que comprendan el llamado de Dios sobre tu vida y aunque no comprendan bien, que te acompañen, oren, te hagan porras y luego te ayuden a lo que es ya la vida en familia por medio de la adopción y saciando la necesidad que se pueda, ¿verdad? Em, el Señor no nos deja solos en los caminos en los cuales llama y tenemos la garantía de que Él siempre, siempre, siempre estará. Wow, gracias. Gracias por lo que haces, por abrir tu corazón, por escribir. Gracias por ser una mamá adoptiva. Mm. Eh, gracias por dar esperanza. Gracias, don Sixto, por abrir estas conversaciones tan valiosas y por dar herramientas de vida a familias, a personas que tienen grandes preguntas y a veces no saben ni por dónde empezar. Claro, no es fácil. La verdad es que no es fácil. Yo era un niño, tenía como 5 o 6 años. Mi papá se había venido a Estados Unidos a trabajar casi 4 años para complementar en aquel contexto la familia. eh, y en ese momento mi pastor, don Leonel, ocupó un lugar importante. Fue la primera persona que me regaló una bicicleta. Y nunca olvido la experiencia de que mi pastor, el pastor de mi iglesia, eh, acompañara a mi mamá en ese proceso. Ellos no tenían hijos y todos los niños de la iglesia éramos sus hijos. Eh, Me llevaba a predicar con él, me invitaban a comer, me llamó por primera vez mi pastorcito. Siempre hay alguien en la comunidad que puede ocupar este lugar. Si Dios inquieta su corazón para ser don Leonel, para alguien más de la iglesia, una mamá viuda, una mamá divorciada, una mamá soltera, o un niño, un centro donde la iglesia puede involucrarse para ayudar a niños en estado de abandono, hagámoslo, porque no sabemos el impacto que vamos a tener. Donde no había una historia, ahora hay una historia. Donde había un dolor, ahora hay una cicatriz. Donde había un recuerdo oscuro, ahora hay luz y hay esperanza. Y eso lo hace Dios a través suyo y a través mío.
Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Enfoque a la Familia. Para nosotros siempre es un privilegio estar con usted. Y si quiere que le lleguen las notificaciones de todo lo que estamos haciendo, suscríbase al canal de YouTube de Enfoque a la Familia y permítanos ser los primeros en estar cerca de usted, en ayudarle a mejorar como familia. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.